Que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder saludarles ese día. Estamos en un podcast más y vamos a hablar de un tema bien controversial. Así que, pues, vamos a comenzar desde ya a decirles cuál es el tema. Y el tema en realidad es Halloween desde la perspectiva cristiana. Desde ahí usted sabe que vamos a hablar de un tema bastante interesante. Interesante por la época en que estamos y por la celebración que tenemos ya, ¿verdad? No nosotros, sino que muchas personas que entran en este tipo de celebraciones, y con respecto a eso vamos a estar hablando. Así que bienvenidos, un espacio donde vamos a hablar de temas actuales. Y pues ya lo mencionamos, pero todo esto será desde una mirada de fe, buscando siempre la verdad a la luz de la palabra. Por eso hoy hablaremos sobre este tema tan comentado en esta época del año, que es Halloween. Algunos lo ven como una simple fiesta cultural, otros como algo que tiene raíces espirituales oscuras. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debería reaccionar un cristiano ante esta celebración? Para conversar sobre esto tenemos como invitado especial al pastor Armando Rivas de Casa de Dios Chequiná, quien nos compartirá su visión bíblica sobre este tema. Pastor Armando, bienvenido, un gusto tenerlo acá nuevamente con nosotros. Amén. Un privilegio, un placer poder estar una vez más en este lugar que Dios me da el privilegio de poder platicar con mi hermano Lesber. Amén. De poder comentar de este tema tan controversial que este día vamos a estudiar a la luz de la palabra. No de lo que yo pienso ni de lo que yo opino, sino de lo que dice la palabra del Señor sobre este tema que estamos a pocas horas de que pueda celebrarse, ¿verdad? Así que, hermano Lesber, mil gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, pastor. Es un pastor. honor y un privilegio poder estar aquí y ocupar estos micrófonos y poder dirigirnos a usted, a la audiencia, ¿verdad? Esperando que sea de bendición este programa que se está desarrollando aquí, que usted pueda compartir para que juntos podamos aprender y estudiar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir ya de lleno y vamos a la primera pregunta, pastor. Vamos a entrar aquí, vamos con todo. Amén. ¿Qué es exactamente Halloween y cuál es el origen histórico? ¿Qué es lo que usted sabe acerca de Halloween y cuál es su origen? Queremos comenzar para poder decir que esta palabra Halloween no la encontramos en la Biblia. Exacto. Pero a la luz de la palabra podemos encontrar un trasfondo. Y el trasfondo que nosotros encontramos y podemos ver bíblicamente no es un trasfondo de luz, sino un trasfondo de oscuridad. En sí la palabra Halloween no está establecida en la palabra, pero sí podemos encontrar algunas prácticas paganas que se apegan a la celebración la cual se celebra. Y usted me acaba de hacer una pregunta en este momento que ¿qué es? ¿Verdad? Y tiene su origen, prácticamente esta palabra o esta celebración tiene su origen en las tradiciones celtas desde el siglo VI a.C. Habían antiguos pobladores en Europa oriental y occidental y parte del Asia Menor en aquella oportunidad, donde se celebraba una festividad conocida como el Samaín. ¿Qué significa esta palabra? Significa el fin del verano. Siendo una noche, oiga bien y preste atención a lo que se celebraba, era una noche de espíritus, ya que durante esta noche toda la ley de espacio y de tiempo estaban suspendidas, prácticamente decían ellos, haciendo desaparecer la barrera entre los dos mundos, porque a la luz de la palabra nosotros también podemos ver que vivimos en medio de dos mundos, el mundo natural y un mundo espiritual. Si el Señor nos permitiera a nosotros ver con los ojos espirituales, vamos a dar cuenta que no vivimos solos, vivimos en medio de dos mundos. Entonces, en esta festividad, decía que haciendo desaparecer las dos barreras entre los dos mundos, que por ejemplo el mundo físico y el mundo espiritual, significa que la barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos era muy vulnerable en aquel momento. Además ellos, los celtas, creían que Samaín, el señor de la muerte, enviaba a los malos espíritus a atacar a los humanos, a quienes podrían escapar o ahuyentarlos solamente usando disfraces y
asemejándose ellos a los malos espíritus. Es de allí, hermano Lesber, audiencia, hermanos, amigos, que nace los disfraces. Y se vestían con pieles de animales, cabezas de animales o de diferente. Porque ellos creían que a través de esta celebración venía un espíritu inmundo a atormentarlos, y si ellos se asemejaban y se vestían o se disfrazaban, esos mismos podían ahuyentarlos a ellos. Asimismo, invitaban, oiga bien, a unirse a los ancestros familiares, siendo homenajeados, mientras que los espíritus dañinos o malvados eran alejados en aquel momento. También, además, los niños recogían presentes en todas las casas para ofrecérselos a sus dioses, para que realizaran un ritual sagrado en el que, según parece, los sacrificios humanos, animales, eran elementos importantes. Justamente ese día, la noche del 31 de octubre, acababa o concluía el año céltico, coincidiendo con el otoño, cuya característica principal era la caída de las hojas de los árboles. Pero ello significaba para ellos, para los celtas, para los que celebraban esta festividad, para ellos significaba el fin de la muerte o el comienzo de una nueva vida. Y el ocultismo y la comunicación con los muertos era muy frecuente en el desarrollo de esta festividad. Bueno, con eso dimos la introducción exacta de qué es y de dónde se origina, porque yo sé que muchos no lo saben. ¿Cree usted que la mayoría de las personas sabe cuál es el verdadero trasfondo de todo esto? La verdad que creo que desconocemos. Hay un texto en Oseas donde dice que el pueblo del Señor muchas veces pereció por falta de conocimiento. Y nosotros muchas veces los latinos adoptamos culturas a veces que aparentemente son disfrazadas, que tienen un trasfondo bonito, pero tras de eso hay un trasfondo oscuro también. Por ejemplo, no vayamos muy lejos y no es el tema. ¿Cuándo usted había visto que se celebraba y las mujeres se le daban flores amarillas? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Con nosotros nada. ¿Sabe que como latinos muchas veces no tenemos una identidad? Queremos adoptar costumbres de otros países prácticamente, pero nuestras costumbres son diferentes a los de esos países. Así que yo creo a nosotros los hombres nos ha venido a perjudicar. Bueno, en mi caso tal vez no, pero ni sí. en el mío tampoco. Sí, pero que pero flores amarillas. Sí. Yo creo que hasta 2 veces al año está eso de las flores amarillas. Hablando de costumbres, ¿verdad? Hablando de costumbres. No dejando a un lado la práctica o el tema en el cual nosotros estamos tocando. Yo creo que la mayoría de personas no entiende el verdadero trasfondo espiritual el cual tiene esta práctica o esta celebración del llamado Halloween. Apenas estamos comenzando, así que quédese hasta el final, porque la verdad este va a ser un mensaje muy muy importante, no solamente para usted, no solamente para su familia, sino también para los niños que están en casa, porque muchos niños están participando de estas celebraciones y no sabemos realmente el origen y lo que representa todo esto. Pero ahora estamos aprendiendo cada vez más acerca de toda esta celebración. Desde su experiencia pastoral, ¿cómo percibe un cristiano esta fecha? Si un cristiano no está bien fundamentado, a todo le podemos decir amén. Y creemos que no es malo. Creemos que no ofendemos a nadie. Creemos que con disfrazarnos nosotros podemos entender que no le estamos haciendo un daño a la gente. Pero si nosotros vemos desde la perspectiva bíblica cristiana, son costumbres que el mismo Dios de Israel, ese es el mismo Dios que nosotros adoramos, Él tiene prohibiciones. ¿Sabe, hermano Lesber, que en las creencias célticas, si nosotros podemos ver, no están lejos a las costumbres del siglo XXI? Porque en las creencias célticas podemos ver que tenían cosas que la misma Biblia hace prohibiciones, como por ejemplo, podemos nosotros ver que los espíritus del más allá, decían los celtas, facilitaban a los druidas. ¿Quién eran los druidas célticos? Eran sacerdotes, eran brujos, eran agoreros, eran hechiceros.
Ellos eran los que prácticamente hacían fogatas grandes, donde en esas fogatas y reunían a los que participaban de estas festividades, donde ofrecían sacrificios para sus dioses. En esos sacrificios se podía incluir prácticamente frutos, alimentos, animales y hasta los propios hijos. Pero ¿qué dice Dios a través de todos estos? ¿A dónde están las prohibiciones que nosotros encontramos? En la palabra del Señor. Como por ejemplo cuando Dios le decía a su pueblo Israel que no hiciera alianzas, que no diera a sus hijos con las otras naciones, porque no vaya a ser que los desvíen del verdadero enfoque, el propósito. La palabra del Señor tiene prohibiciones también en contra de esto, donde el Señor nos ordena y nos dice que no permitamos hacer alianzas con las naciones paganas, que no demos nuestros hijos con sus hijos, no vaya a ser que se desvíen del verdadero enfoque del propósito, que no pasemos por el fuego a nuestros hijos, porque habían prácticas paganas que ofrecían a sus mismos hijos en sacrificio vivo, los pasaban por el fuego, creyendo, entre comillas, que podían ofrecérselo a sus dioses para poder obtener un favor de ese Dios, cuando el Señor hace prohibiciones de todas esas prácticas. Ahora que lo habla de las prohibiciones, vamos a entrar precisamente a esto, lo más importante. ¿Qué dice la Biblia sobre estas prácticas? Porque nosotros podemos debatir o hablar mucho acerca de este tema y simplemente sacar conclusiones humanas. Correcto. Pero lo que la Biblia dice, porque muchos dicen, ¿pero a dónde? ¿A dónde menciona esto? Desde tiempos atrás existen todo este tipo de fiestas paganas y ya el Señor ha dejado establecido en su palabra que no participemos de este tipo de celebraciones. ¿Existe alguna enseñanza o principio bíblico que nos ayude a entender cómo actuar ante celebraciones como Halloween? Pues claro, siempre hay palabra del Señor para cada evento, para cada ocasión, para cada problema, para cada respuesta que nosotros necesitemos. Nuestra guía tiene que ser la palabra del Señor. Amén. No lo que dice el pastor, no lo que dice el hermano Lesber, no lo que dice el profeta, sino qué dice Dios a través de su palabra. Y hay razones por las cuales nosotros podemos evitar estas prácticas. Porque una de las razones principales del por qué un cristiano evangélico lavado con la sangre del Cordero no puede hacer partícipe de estas fiestas es con la simple y sencilla razón de que no glorifica a Dios. Muchos dicen, hermano, solo lo hacemos por diversión, sin malas intenciones. Así, muchos... Correcto, ya he escuchado en esas frases, no, es que nosotros, y como Dios conoce nuestro corazón, decimos, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón y sabemos de que no hay una intención. Muchos nos refugiamos en esa frase. Y usted me decía la pregunta, hay razones. Y la primera razón que le decía es que esta celebración no glorifica a Dios. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Pero ¿qué podemos glorificar a Dios celebrando esta fiesta a espíritus, invocando muertos, haciendo tantas prácticas ocultas que la misma Biblia tiene prohibiciones? Entonces, una de las razones, hermano Lesber, amigo, hermano, que estás viendo y oyendo lo que estamos tratando en este tema, es que la primera razón por la cual no podemos participar es porque no glorifica a Dios. Eso no glorifica. Una segunda razón que podemos mencionar hoy rápidamente en esta hora es que los hijos de Dios no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso lo dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 11. El apóstol Pablo aconseja y exhorta a la iglesia en Éfeso y le dice en el capítulo 5, versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice la palabra, reprenderlas. Y la tenemos en la versión, la nueva traducción viviente también, pastor, dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz, lo que precisamente estamos haciendo en este momento. Correcto, así es. Otra razón que quiero regalarle, porque usted me preguntó, ¿qué podemos hacer? ¿Qué dice la Biblia? Me dijo también, ¿verdad? Sí. Y otra razón por la cual usted y yo no podemos participar es porque a Dios no le agrada nada
de lo que tiene que ver con la hechicería, con el ocultismo, con la magia, con los encantos. De hecho, el Señor mandó a exterminarlos, a los agoreros, a los adivinos. Y podemos ver a la luz de la palabra que cuando nosotros participamos de estas obras, dice que somos abominación ante los ojos de Jehová. Y oiga lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Aquí viene hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y qué fuerte cómo termina esta parte. Que los que practican estas cosas mencionadas anteriormente no van a heredar. Y si nosotros decimos, yo no lo hago con una mala intención. Y si decimos nosotros, yo no le hago un mal a nadie. Pero los que practican estas cosas no heredarán. La palabra del Señor es clara. Por eso, una tercera razón es que a Dios no le agrada nada de lo que tiene que ver con la hechicería. Y eso es lo que se practica de manera oculta en esta festividad llamada Halloween. Pastor, al participar los cristianos, aquí hay una pregunta bien interesante, bien importante. Al participar los cristianos, no solamente los cristianos, creo que aquí es todo mundo, abren puertas espirituales sin darse cuenta. Claro que sí. Acuérdese que, vuelvo y recalco, vivimos en medio de dos mundos. El mundo de la luz, donde reina Cristo, y el mundo de las tinieblas, donde el príncipe de este mundo es Satanás. Abrimos puertas ignorantemente. Esto es lo mismo como cuando una persona comete adulterio. Eso es lo mismo, las puertas se abren donde los demonios se abalanzan y no solamente en el que participa, sino hay una línea, hay una cadena generacional que vienen arrastrándose donde la maldad visita a la primera, a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación, dice la palabra. Pero en Cristo se puede cortar eso. En Cristo se puede cambiar esa maldición. En Cristo se puede cambiar todo esto. Pero muchas veces, perdón que lo interrumpa, muchas veces conocemos nosotros lo que estamos haciendo. No precisamente es que se vayan a abrir puertas espirituales ocultas porque no conocemos, sino que muchas veces conocemos y aún conociendo nos vamos. Correcto. Acuérdese que son prácticas, pues la misma palabra dice ocultas, donde se involucra la hechicería, donde se involucra agoreros, ocultismo, magia blanca, magia negra y todas esas cosas. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice en Éxodo capítulo 22, versículo 18, a la hechicera no la dejarás viva. Porque en vez de acercar a Dios, estas cosas nos alejan. ¿Qué dice la Biblia? Que al comunicarse con los espíritus, bloquea nuestra comunión con el Señor. Porque eso es abominación. Y Levítico capítulo 20, versículo 6 también habla y dice que la persona que atiende a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, dice el Señor, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre mi pueblo. La Biblia es clara. La Biblia siempre está allí. Y viene algo a mi mente, pastor, que por eso los mismos hechiceros, ellos no tocan a un cristiano. Porque he escuchado bastante que trabajan, por ejemplo, en los cementerios, van a traer partes de osamenta o cualquier cosa, pero ellos primero averiguan si esa persona era cristiana o no era cristiana. Correcto. Porque aún está en la muerte, en la tumba, el Señor nos guarda. Estamos ¿verdad? reservados para el día que el Señor ordene que se suene la trompeta, donde la Biblia dice que los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estemos por toda una eternidad. Amén. Podemos tener quizás un poquito fuera del tema de lo que estamos tratando,
pero podemos ver que a una persona lo matan y lo tiran y se choca prácticamente con los huesos del profeta y automáticamente revivió. Podemos ver que el Señor nos guarda. Amén. Eso es así. Dios ha tenido el cuidado siempre y siempre tendrá el cuidado de nosotros. Por eso nosotros tenemos que vivir siempre a la luz de la palabra. Amén. Hay que informarnos bien. Sabemos de estas fiestas. Yo, sin antes ir a la iglesia, yo sabía que esto no era una buena fiesta porque de todo lo que se dice, ¿verdad? Pero tenemos que tener conciencia, sobre todo también por nuestros hijos, porque a veces participan y usted como padre a veces ni siquiera sabe de lo que está participando su hijo. Otra cosa muy importante hoy en día, tenga cuidado en lo que sale en las redes sociales, porque en estos días precisamente sale tanta cosa de esto, de Halloween, y nosotros descuidamos a nuestros hijos. Permitimos muchas veces que vean películas. Exacto. Muy fuertes. Muy fuertes, y a veces no todas las mentes o espíritus están capacitados para poder retener esa información. He tenido la experiencia donde he ido a orar por niños, por jóvenes, donde han visto ciertas clases de películas y por las noches no pueden dormir. Oyen ruidos, oyen voces, les hablan, ven movimiento de cosas. Entonces podemos ver esas puertas que se abren porque no estamos capacitados, no estamos preparados quizás para estas cosas, y ignorantemente muchas veces lo hacemos. Y ahora, hoy en día también, pastor, a través de los juegos que están los niños utilizando. Es que estamos siendo bombardeados por todos los medios posibles para poder, y sabe que estas fiestas van enfocados prácticamente en la juventud y en la niñez. Son las dos áreas fuertes que el enemigo está usando, porque los niños son del Señor y lo que el enemigo quiere es atraer, atrapar, matar, destruir a la niñez y a la juventud. Bueno, obviamente a todo el mundo, ¿va? Pero el enfoque principal son los niños y son los jóvenes. Si usted ve en estas fiestas hoy que se celebran el 31, un trasfondo que quizás la mayoría no conoce, pero ahí está, usted puede buscar información. Para los satánicos, para la brujería, los brujos, los que practican lo satánico, el 31 cierra un año y comienza un año nuevo. Algo otro dice que se le celebra cumpleaños a Satanás, donde cientos de niños desaparecen, donde hacen ritos, hacen sacrificios, hacen tantas cosas, uno con el propósito de detener el avance y el progreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He oído testimonios también de personas que fueron quizás ex satanistas y que la luz de Cristo les resplandeció y se convirtieron al Señor, y cuentan en sus testimonios los ritos, las prácticas, las cosas que hacían. Escuchaba a un hombre llamado Andrade. Este hombre contaba todo lo que hacían para poder detener el avance del Evangelio, donde prácticamente tienen 40 días de ayuno, lo que los cristianos muchas veces no hacemos. Ellos lo hacen al pie de la letra todo. Y él habla y dice que se sajaban su cuerpo y tenían maquetas de hielo en ese momento allí para poder rociar sobre ese hielo, y hacían invocaciones de demonios y de tantas cosas, de los ritos que hacían en ese momento, para cuando la sangre cayera en esa maqueta de hielo, dice ese hombre en su testimonio, e invocaban frases como, por ejemplo, decían, para que los evangélicos se vuelvan como este hielo, helados prácticamente. Y eso estamos así. Pero el Dios que tenemos, el Dios que servimos, es grande y Amén. Es poderoso, y que trae a nosotros victoria a nuestras vidas. En los últimos tiempos los corazones se enfriarán, dice la palabra del Señor. Y todas esas cosas son distracciones para nosotros, si nosotros las permitimos. Si nosotros las permitimos, correcto. Siguiendo con lo de los niños, pastor, ¿qué debería hacer un padre cristiano si sus hijos quieren participar en actividades de Halloween por presión escolar o social? Porque en este tiempo, a veces en las instituciones les dicen, se van a disfrazar de esto, van a hacer lo otro, y ya los padres cristianos sienten como una presión de parte de la escuela o presión social, pero ¿qué consejo les podría dar usted a ellos? Creo que lo más sabio aquí sería, si somos prácticamente cristianos, ¿verdad?,
si nosotros sabemos la palabra del Señor, no permitir que nuestros hijos participen. No permitir que nuestros hijos puedan participar de esto. Porque a la luz de la palabra podemos darnos cuenta nosotros que esta festividad no termina solo en eso, sino que va más allá de esto. ¿Sabe que tocando un tema, y ya más adelante vamos a dar algunos pasos para ver qué podemos hacer como padres responsables e instruir a nuestros hijos? Me llamó mucho la atención, porque a pesar de que esta es una práctica que comienza el 31 de octubre, pero no termina ahí, sino es una festividad que sigue el 1 y el 2. Y esto pudo haberse sido frenado en estas prácticas por la iglesia tradicional. Y no quiero herir sentimientos ni vengo a hablar de nadie. Pero esto está en la historia. Porque la Iglesia Católica Romana, lejos de poder denunciar en aquel momento esta mentira, exponiendo o abriéndose a la verdad con la palabra del Señor, lo que hizo fue cristianizarlo, esta fiesta. Porque ahora la mayoría de personas dice que son cristianos. Pero un verdadero cristiano lavado con la sangre del Cordero hace lo que su Señor, lo que su Maestro hace. Pero ellos, allá en el año 731 al 741, existieron dos papas. Entre ellos Gregorio III y Gregorio IV. Y trasladaron esta festividad del Samaín y le cambiaron, porque se celebraba el 13 de mayo, y le cambiaron para poder adoptarla un 1 de noviembre, llamándolo el Día de Todos los Santos. Para poder conmemorar y festejar a los difuntos, decían ellos, que superaron el purgatorio y se santificaron totalmente, y ahora gozan de la vida eterna. Y no quiero discutir de doctrina, pero esto es también no es real, porque no existe el purgatorio. No existe. ¿Y qué significa esto? Mire hasta dónde lo venimos metiendo, porque es una celebración donde el 31 termina y ellos, para poder cristianizarlo, así es la palabra, ellos meten esta festividad para darle continuidad hasta poder celebrarse un 2 de noviembre, para poder conmemorar y festejar a los difuntos que superaron el purgatorio y se santificaron aparentemente, totalmente, y ahora dicen ellos que gozan de la vida eterna. Y para los que no han tenido aún esta suerte de poder superar esa etapa, por eso el 2 de noviembre se celebra y se conmemora de los fieles difuntos, donde se hacen rezos, misas, aquellos fieles que han acabado su vida terrenal, y especialmente por aquellos que no se encuentran aún en este estado de purificación, donde prácticamente están lejos de la verdad de la palabra del Señor. Y lo decimos con mucho respeto hoy en esta tarde. Y si usted duda de lo que estamos hablando, usted puede buscarlo en internet. Ahí está exactamente toda la información. No es por religión, no es por nada, es porque estamos hablando de lo que nosotros nos hemos informado. Usted también usted tiene el acceso de buscar toda esta información. Precisamente yo también lo buscaba y nosotros venimos casi compartimos la misma información sin querer, porque nos preparamos, ¿verdad?, para hablar sobre este tema, y precisamente yo leía lo mismo y lo tenemos a simplemente nosotros decir, bueno, voy a averiguar al respecto de esto, y lo buscamos y ahí está. O sea, lo que quiero decirles es que en ningún momento se está hablando de la religión, es lo que hay y es lo que dice la información, lo que dice la historia de cómo surgen todas estas cosas. Bueno, la verdad que nos hemos informado mucho más allá de lo que pensábamos, pastor, porque primeramente empezamos con lo de Halloween, me refiero al tema que tenemos, ¿verdad? Y yo al averiguar al respecto también me informé de todo esto, del primero y del segundo, o sea, es una tradición de 3 días. Correcto, es una festividad que se celebra, ¿verdad? Y en México eso es ¡boom! Eso es más fuerte todavía. Pero como dice usted, estamos adoptando todas estas
Bueno, tradiciones. de por sí esta tradición no es de Estados Unidos y la mayoría creen que es de Estados Unidos. Ahí llegaron unos extranjeros y ellos llevaron esa tradición, tal cual como el pastor la dijo al inicio, tal cual con los niños obteniendo premios y todo esto. Y es una festividad que a nivel mundial alcanza el ranking del segundo lugar. La Navidad obviamente a nivel mundial es la primera, ¿verdad? La primera celebración que es fuerte y la segunda celebración que se hace es esta festividad del Halloween. Qué difícil por lo que sucede. Yo sé que a muchos les salen videos y muchas cosas durante todos estos días. Suceden tantas cosas increíbles. ¿Qué alternativas puede ofrecer la iglesia cristiana para reemplazar Halloween con actividades edificantes, pastor? ¿Puede una iglesia decir, bueno, vienen estas fechas, nosotros vamos a contrarrestar todo esto y vamos a hacer una actividad? Hay muchas iglesias que en años anteriores hacían y celebraban también, ¿verdad? Hacían campañas, hacían cultos, actividades, algunos campamentos, pero en sí nosotros no podemos participar, pero sí podemos contrarrestar esto. Y lo podemos hacer de la manera siguiente. Primero, entregando nuestras vidas al Señor, pidiéndole al Señor que sea Él quien pueda sacarnos de toda oscuridad y de toda tiniebla que nosotros nos encontremos. En segundo lugar, podemos nosotros buscarlo a Él en oración, en ayuno, ¿verdad? Para afligir quizás no solamente el cuerpo, sino para poder fortalecernos en el Señor y que Él pueda traer la revelación directa de parte del cielo para nuestras vidas, para poder tener la sabiduría de cómo actuar, de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Y en tercer lugar, hermano Ledber, yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros deberíamos de aprender a hacer es a sentarnos a estudiar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que va a abrir los ojos de vuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que Amén. es agradable y perfecta, dice la palabra. Pero lastimosamente nosotros como creyentes evangélicos poco nos gusta estudiar la palabra del Señor. A veces solamente decimos amén a todo lo que oímos, pero no nos vamos nosotros de manera voluntaria y personal a escudriñar la palabra, sino que solamente estamos ahí. Entonces, como iglesia evangélica, nosotros lo que podemos hacer es solamente clamar por esta gente por misericordia, pedirle al Señor que se revele a través de su Espíritu Santo a esa vida entenebrecida quizás con los corazones, los pensamientos, y que sea Cristo quien pueda resplandecer su luz gloriosa para que el Evangelio pueda resplandecer en esa vida, no solamente en la vida, sino en la mente, en el corazón, porque Él es el único que puede tratar, cambiar, restaurar y reformar la vida del ser humano. Yo considero que una persona cristiana que esté bien sometido a las cosas de Dios, como dice el pastor, leyendo la palabra uno se da cuenta de todo, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra que no participemos en estas cosas. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Amén. Para poder entender y comprender que sí y que no. Como dijo al inicio el pastor, ¿esto glorifica a Dios o qué hace? Entonces tenemos que nosotros decir cuando participemos en algo, pero ¿esto realmente está glorificando a Dios? Y sobre todo este tema es, siento yo, de tantas cosas que hay, de tantas fiestas paganas que hay, para un cristiano, para mí, desde mi punto de vista, para mí, es la celebración que menos se le podría complicar a un cristiano decir, no, esto no. Porque sabemos que el trasfondo es muy grande. Y no estoy diciendo que los demás no, o que podemos participar de los demás. No podemos participar si la Biblia claramente lo dice. Pero tiene como que el peligro con solo escuchar el nombre lo sentimos. Correcto. Así es. Por eso nosotros no podemos participar, porque no podemos seguir las corrientes del mundo. Exacto. ¿Verdad? Y este es uno de los temas, pero hay otros temas que están más disfrazados todavía, que sí participamos. Vamos llegando. Sí. Y vamos a hablar un día. Que sí participamos. Empezamos, pastor, empezamos. Pero el Señor nos dice que no debemos de seguir las corrientes. Oiga lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Entonces, el Pablo, el apóstol, Ujú. está hablando de lo que fueron antes y lo que ahora están en Cristo. Y nos ordena y nos exhorta a no seguir las corrientes de este mundo. Porque dice, de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y más adelante el apóstol Pablo siempre, en el capítulo 5, versículo 8 al 10, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, dice Pablo. Así Amén. que por esos motivos nosotros no podemos participar. ¿Cómo mantener una postura firme en la fe sin juzgar a quienes deciden participar en esto? Yo, en lo personal, yo no le impongo nada a nadie. En lo personal, me gusta respetar. Porque si usted impone, la gente se vuelve más rebelde y va siempre en contra. Muchas veces con un texto bíblico, pastor. ¿Verdad? Sí, Porque lo tenemos todo. En la Biblia está absolutamente todo. A veces, bueno, anoche me preguntaba mi esposa y me dice, si tuvieras algo que preguntarle al Señor, ¿qué le preguntarías? Y le digo yo, no sé realmente qué preguntarle. Lo que sí sé es que todas mis preguntas tienen una respuesta y están en Amén. la Biblia. Y eso es lo que me puse a analizar. Y si nosotros tenemos una pregunta respecto de esto, ahí está la respuesta en la Biblia. Por eso le digo que un texto bíblico lo resuelve todo, nos responde claro. todo. Así que para concluir lo que usted dice, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Exacto. Mi deber como líder espiritual es advertirles, es enseñarles lo que dice la palabra. Ahora, usted toma sus propias decisiones. Tenemos el libre albedrío. Para eso el Señor dejó libre albedrío. Por eso el Señor no dejó esclavos, Ni hizo robot. ni hizo robots. Entonces usted decide. Y según las decisiones que usted tome, por ende, así van a ser los resultados. Corona nos espera si nos portamos bien. Y si no, Nos vamos para otro lado. Duro. pero el Señor quiere que todo aquel que esté viendo esta preciosa, quizás conversación, Sí. ¿verdad? La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo quiero decirles que el Señor les ama, que el Amén. Señor los espera con brazos abiertos. Lo que el Señor quiere es que nosotros, como hijos, y si tú no eres hijos, puedes buscarlo al Señor y recibirlo como Padre, como Señor, pero también como Salvador personal de tu vida. Amén. El Señor lo que quiere es una vida plena, una vida que disfrutemos, que gocemos en la plenitud de Cristo. Y si gozamos la plenitud de Cristo, no hombre, ya la tenemos hecha ya. Amén. ¿Cómo podríamos usar esta fecha como una oportunidad para compartir el Evangelio en lugar de promover el temor? Bueno, precisamente lo estamos haciendo ahorita. Esta es una oportunidad para llevar el mensaje del Señor. Así es. Qué bello es de verdad disfrutar del Señor, sentir al Señor, hablar de las cosas del Señor. Amén. La vida cambia, la vida es diferente. La perspectiva, ver la vida desde la perspectiva de Dios y de su palabra es totalmente diferente. Se va la angustia, se va la desesperación, se va el temor, porque hay mucha gente que vive en temor, en el día pasa bien, pero por las noches vive mal. Pero cuando Cristo llega, Él se lleva todo el temor, porque el temor no glorifica a Dios. Así es. Él nos da paz. Amén. Como dice, la paz que yo os doy, el mundo no la da. Amén. Bueno, nosotros hemos recibido eso. Nosotros acá como familia, yo sé que usted también como familia, porque cuando nosotros llegamos al Señor, es que nos inunda esa paz. Tampoco quiere decir de que todo el tiempo va a ser paz. Van a haber momentos de aflicción. El mismo Señor Jesús lo dijo. En el mundo habrá aflicciones, pero tranquilos. Ajá, yo he vencido al mundo. Qué promesa tan hermosa, pastor. Amén. Así es. Así que con el Señor tenemos todas las de ganar. Todas las de ganar. Hay victoria, hay paz, victoria, hay gozo. Y no solamente eso, sino salvación también. Amén. Amén. Es bonito. Bonito compartir todo esto y como decíamos, este es un momento perfecto para poder hablar de las cosas de Dios y no venimos a criticar, no venimos a hablar de otras cosas que no sean de la palabra del Señor
Y lo que queremos nosotros es motivarles a ustedes para que se acerquen a Dios y no participemos de estas cosas. Edifica, glorifica, le hace bien Sí. a usted. Es algo momentáneo, pastor. Amén. Así es. Solamente un ratito, algunos se van a pintar la cara, algo otros, pero el diablo le va a pintar la cara. Y ahí va a estar lo complicado. Quizás como consejo, ¿verdad? Ya que ha escuchado y ha llegado hasta este momento viendo esta transmisión. Como consejo nada más. Si usted se puede guardar de no participar, hágalo. Amén. Por el bien de su vida física y por el bien de su vida espiritual. Y por su bien de su familia también. Porque no sabemos las puertas que se abren muchas veces para que el enemigo venga y los demonios puedan atormentarle. Cuando Cristo quiere darle vida y vida en abundancia para que usted viva en paz. Como testimonio, pastor, Michelle tiene ya 2 años de estar en clases de inglés y en las clases de inglés adoptan todas estas festividades. El año antepasado, que nosotros todavía no habíamos llegado a Cristo, pero conocíamos. Sí, Michelle participó, se pintó la cara, hicieron una dinámica y se hizo eso. Ya el año pasado, nosotros ya pertenecíamos, bueno, nosotros somos hijos de Cristo. Y nosotros fuimos claros, como dijo usted, uno, si usted quiere y usted tiene temor a Dios, usted, aunque le obliguen o algo en su institución, amén. usted como cristiano y como padre de su hijo, usted puede decir sí o no. Entonces nosotros el año pasado le dijimos no. Este año no participa. Le escribieron, le dijeron si iba a participar. Nosotros dijimos no, nosotros ya no participamos de esas cosas. Entonces nosotros, como padres, tenemos para bien, tomar esa decisión de decirle a nuestros hijos y decirles el por qué. Ellos van aprendiendo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros le permitimos. Si nosotros le permitimos, ellos se van a ir acostumbrando a esto. Entonces, si después nosotros queremos cambiarlos, les va a costar. Sí. Pero nosotros lo hemos permitido. Entonces, es el momento exacto, el momento perfecto para que usted diga no. Esta vez no. Nadie puede obligarlo. Nadie puede obligarlo. Nadie puede Pero el obligarlo. principio de la sabiduría Es el temor a Jehová. es el temor a Dios. Y la Biblia no termina, el texto no termina ahí, sino dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Entonces, Fuerte, es bien fuerte. fuerte. Pero para poder tener sabiduría, hay que tener temor a Jehová. No temor porque me va a castigar, no temor porque me puede matar, no temor porque me puede mandar al infierno, no. No habla de esa clase de temor, sino de un temor reverente que nos hace guardarnos para Él, agradarle, que nuestra vida sea de agrado para el Señor. Eso deberíamos de aprender a hacer nosotros. Amén. Bueno, ya finalizando, la verdad que no se siente el tiempo, pastor, ya llevamos casi 45 minutos. Creo que ya es suficiente. Para no aburrirlos, Sí. porque la verdad que este tema es bastante intenso, pero intenso y extenso. Pero creo que hemos resumido bastante todo Sí. lo que traíamos el día de hoy. Si tuviera, hablando de resumir, si tuviera que resumir en una frase la postura cristiana frente a esta festividad, ¿cuál sería? La postura cristiana sería: busque al Rey, ¿verdad? Y desechemos todas obras de la tiniebla. Amén. Que nosotros busquemos al blanco perfecto y no desviar de ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, con Él, sí la tenemos como ganarla y tenemos victoria. Así que haciendo lo contrario, no lo vamos a hacer. Es mejor tener de amigo a Dios y no de enemigo de Dios. Así que eso sería quizás mi postura hoy en esta tarde. Y un resumen total, algún mensaje que quiera hacer llegar ya finalizando para todas aquellas personas que nos están viendo y que han quedado hasta el final y que querían al final escuchar en realidad qué es lo que queremos dar a entender y qué es lo que queremos y pretendemos para ellos.
Yo creo que el verdadero enfoque de todo esto es no exaltar al diablo ni las cosas paganas, sino exaltar el nombre de Cristo. Amén. Y el verdadero enfoque del cual nosotros hoy nos hemos reunido para poder tratar este tema es para que usted pueda entender el trasfondo espiritual oculto que hay de todas estas prácticas. Y el anhelo y del corazón de Dios y el nuestro es que usted pueda conocer al Señor. Es que usted pueda entregar su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que anhelamos con todo el corazón es que usted lo conozca. Porque cuando usted aprende a conocer a Dios, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia, nuestra visión cambia. Todo cambia en las manos del Señor. Ese es el verdadero enfoque por el cual nosotros hoy, en esta tarde, estamos reunidos tocando este tema. No le estamos diciendo que usted si hace esto, va a hacer lo otro, le va a pasar, lo va a pasar. No. Lo que queremos nada más darle a entender y que usted le quede grabado en su mente y en su corazón es que Cristo le ama y que usted puede venir arrepentido a los pies de Él. Amén. Sin duda ha sido un podcast bastante interesante, valioso, para llevar este mensaje muy importante para todo aquel, porque el Señor nos manda a hablarle de la palabra. Y pues ahí tenemos el fondo, ¿verdad? Que es el que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Buscarle a usted, como si el Señor alguna vez me encontró a mí también quiere encontrarlo a usted. Y no precisamente nosotros andamos perdidos porque nosotros queremos. Por eso andamos perdidos. Nos perdimos porque nosotros quisimos perdernos. El Señor tiene algo hermoso preparado para cada uno de nosotros. Algo maravilloso. Y pasan tantas cosas bonitas, tantas cosas hermosas. A veces muchos dicen que la vida del cristiano es aburrida, dicen. Están muy equivocados. Están totalmente equivocados. Es lo más hermoso que usted puede encontrar. Bueno, es nuestro creador, nuestro rey. Él nos ha prometido tantas cosas. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Y nosotros le servimos a Él no porque... Bueno, la manera por la que le servimos es por agradecimiento. Si solamente el hecho de despertarnos, de levantarnos. Hoy me levanté y qué bendición poderme levantar y poder escuchar. Nosotros que vivimos en la zona del campo, escuchamos las aves cantando, los gallos, tantas cosas bonitas, escuchar a su familia, tal vez ya peleando temprano, ¿verdad? Usted en el cuarto dormido y ellos tal vez en una discusión como familia. Todo eso es bonito, todo eso es maravilloso porque usted tiene una familia viva, una familia maravillosa que el Señor le ha regalado. Entonces yo le invito también para que se acerque a una iglesia si usted así lo desea. Lo primero que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón como su único y verdadero Gloria Salvador. a Dios. Amén. Y si usted quiere acercarse a una iglesia, puede hacerlo. Yo le invito a Casa de Dios Chequiná, donde yo me congrego, donde está el pastor. Él es nuestro líder espiritual. Le invito a los que somos de acá, de Cara Sucia o cerca del municipio, ¿verdad? Les invito. Pero como le digo, usted puede ir a la iglesia que usted guste. Donde se sienta mejor. Donde usted se sienta Donde el Señor cómodo. le pueda preguntar, ¿a dónde me necesita? Exacto. ¿Verdad? Pero ahora, si usted quiere acompañarnos a Chequiná, gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Las puertas están abiertas. Será bienvenido y será bien recibido. Pero lo importante es que usted pueda hablar con el Rey y pueda preguntarle, Señor, ¿a dónde me necesita? Amén. Y el Señor hablará a su mente y a su corazón y Él lo guiará y le va a decir, aquí te necesito. Lo importante es que usted busque a Cristo, que lea su palabra, que se congregue y lo demás el Señor traerá cambio a través de su Espíritu Santo. Ahorita que lo dice el pastor, nosotros hicimos eso con mi esposa. Nosotros dijimos, Señor, a donde tú digas. Y nosotros sentimos eso bonito de ir a Casa de Dios Chequiná. Y se lo digo por experiencia. Y ahí nos necesitaba el Señor. O sea, Él no necesita de nosotros, pero Él sabe los planes que tiene para nosotros. Él sabe por qué nos tiene ahí. Y hace poco platicaba con una hermana
de la iglesia y me decía, yo me congregaba en otra iglesia, no voy a hablar de iglesia, que quede claro, solamente quiero compartirles esto. Y me decía, cuando yo vine acá, fui bien recibida y me sentí muy bien, muy cómoda, la gente no me anda viendo como con crítica. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque todos se me quedan viendo raro. En Casa de Dios Chiquiná no vemos raro a nadie, más bien nos alegramos porque lleguen, son bien recibidos, son abrazados, le damos la mano, es bien bonito y bien hermoso. Y usted vaya con el enfoque en Cristo, vaya siempre enfocado en Él y no pensando en que por qué esta persona me vio así. Muchos hoy en día estamos buscando como excusa eso, de alejarnos porque alguien nos dañó, alguien nos hizo sentir mal. No es ese el objetivo principal. El objetivo principal es el Rey de Reyes. Amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y compartir esta enseñanza valiosa, importante. Gloria a Dios. La verdad que ha sido muy bonito compartir esta palabra y compartir también de esto tan importante para que todos aquellos que todavía no han podido abrir los ojos puedan abrirlo a través de esta información. Le agradezco mucho. Estamos a la orden. Por informarse también, porque sé que también no es fácil, es un trabajo y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder compartir también acerca de su palabra, porque ese es el objetivo, llevar la palabra del Señor. Ese es el verdadero enfoque. Amén. ¿Verdad? ¿Palabras finales? Solo agradecerle a Dios, a usted por la oportunidad, a cada uno de ustedes por estar pendiente hasta este minuto que ya casi terminamos. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor les cuide, que el Señor les prospere en todo lo que usted pueda emprender en su vida. Amén. Recordemos que como hijos de Dios somos luz en medio de las tinieblas y cada decisión que tomamos debe reflejar a Cristo. Es un resumen prácticamente de lo que hemos hablado. Gracias también a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Si este contenido fue de bendición, puede compartirlo. Puede seguirnos para más conversaciones con propósito, porque estas son conversaciones con propósito y con el objetivo principal que es Cristo. El Señor les bendiga. Este ha sido el podcast de hoy, deseando para usted las mejores bendiciones y estaremos en una próxima. Bendiciones Para todos.